Sí, Yo tengo grabado el celular. ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación que ustedes nos van a hacer sobre el contrato de comodato. Traten de enfocarse en los puntos que están mencionados en el mismo guión que les di para desarrollar la tarea, ¿verdad? Para que los demás compañeros podamos comprender de qué se trata ese contrato de comodato. Así que adelante. No sé si Clic, tienen. hay ¿Sí? que presentar pantalla. Si prepararon una presentación, excelente. Pueden compartir la pantalla. Ahí está ya, está habilitado para que. Vamos a ver. Está cargando. Adelante. Ya se ve la presentación. ¿Usted no elegirá profesor o solo comenzamos No, a...? ustedes pueden comenzar. Bueno, buenas noches, compañeros licenciados. Nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar acerca del contrato de comodato. Como parte introductoria, el contrato de comodato es un acuerdo entre un, perdón, es un contrato entre dos personas, en la cual una le presta un bien a otra persona, pero con ciertas condiciones. Así es como cuando el tiempo definido para regresar el bien, el estado en el que tiene que devolverse y se caracteriza porque es gratuito. Eh, eh, en ciertos aspectos el contrato en sí es gratuito, solamente puede tener algún tipo de acuerdo de dinero si, como se lo vamos a explicar a continuación, disculpen. Y para comenzar tenemos el primer punto del contrato, que sería el contrato está sujeto a inscripción en el registro público. ¿Qué quiere decir? Esto se debe a que no se transfiera la propiedad ni constituye derechos reales, sino que se concede el uso temporal y gratuito del bien. Es como un acuerdo verbal o escrito entre dos personas, no tiene que en sí ser algo, como lo dice ahí, inscrito, sino que es transferible, pero debe regresarse el bien. Como decía, existen excepciones. Si el contrato recae sobre un bien inmueble y las partes desean darle publicidad o mayor seguridad jurídica, puede inscribirse voluntariamente en el registro de la propiedad inmueble del Instituto de la Propiedad. Quiere decir, el inmueble es la cosa. Entonces, si recae en eso, sí puede registrarse voluntariamente, si no, no hay una necesidad en sí, no es como obligatoriamente. Eh, entonces continuará mi compañero con el propósito y el objeto del contrato. Eh, pues básicamente lo que estaba explicando la compañera, este contrato es más que nada como un acuerdo que se hace para darle legalidad, de pronto para evitar problemas a futuro, que yo te preste esto y vos ahora no me lo querés devolver.
Entonces este contrato se hace como para que haya una garantía, de pronto no se le va a cobrar, pero sí al momento de que toque la devolución del bien, hay un registro, alguna especie de garantía donde se hace constar que ese bien sí me pertenece y me debía ser devuelto. Y respecto a la presentación, ahí nos dice que el propósito o objeto del contrato. El contrato de comodato tiene como propósito permitir que una persona llamada comodatario use un bien que pertenece a otra persona llamada comodante de forma gratuita y por un tiempo determinado o hasta que se le pida su devolución. Su objeto es el préstamo gratuito de un bien, ya sea mueble o inmueble, sin que haya pago, renta ni transferencia de propiedad. El comodatario solo puede usar el bien al uso convenido o al que por su naturaleza le corresponde y conservarlo en buen estado y devolverlo cuando se termine el plazo o el comodante lo solicite. Bueno, sigue mi compañero, yo creo. ¿Está disponible alguien más o prosigo yo? Si quieres lo continúo yo. Yo creo que la compañera tiene problemas, me estaba diciendo, no hay problema. Entonces continuamos con las leyes especiales y los diferentes riesgos que se pueden presentar en el uso de este contrato. Este contrato se rige por el Código Civil y puede estar sujeto a leyes especiales, como ser la Ley de Promoción de la Competencia. Quiere decir si el contrato restringe la competencia del préstamo de equipos comerciales. Y número 2, la normativa administrativa. Si una de las partes es una institución estatal, ya sea como la ley de contrato del Estado sería, y están las dos personas que se sujetan a este tipo de contrato, que es, como decía mi compañero, el comandatario y el comodante. El comandatario tiene una gran responsabilidad, como le decimos, un mayor riesgo por la pérdida, por el gasto del uso, por el gasto del uso del bien, y el comodante puede tener daños por vicios ocultos del bien, o sea, que es una cosa, por ejemplo, como al momento de, si una persona va a comprar un animal, un caballo, y el caballo viene enfermo, pero en el momento no se avisó, entonces quiere decir que eso es un vicio oculto del bien, o sea, no se sabe, no está certificado, por eso es oculto. Lo descubrimos hasta el momento que se regresa o se da. No puede pedir el bien prestado de vuelta, solamente en ciertos casos, y gastos extraordinarios que surgirían a la continuación del contrato. Continúe, compañero. La clasificación legal del contrato comodatario es nominado. Es un contrato que tiene un nombre específico en la ley, comodato. Bilateral, aunque es unilateral en obligaciones, se considera bilateral porque ambas partes tienen derechos y deberes. Conmutativo, las obligaciones son equivalentes. Consensual, principal, no depende de otro contrato para existir. Instantáneo, se ejecuta en un solo acto, puede tener efectos a lo largo del tiempo. Entonces, lo que estaba explicando la compañera justamente, que en sí puede ser un riesgo también para la persona que está tomando el bien prestado, porque si de pronto en el contrato se especifica que el bien se entregó en buenas condiciones y todo eso, y en realidad estaba dañado de alguna forma, entonces el que prestó el bien puede exigirle alguna compensación a la persona por su bien dañado, aunque de pronto no lo haya dañado él. Entonces sí, siempre es necesario prestar atención al contrato, aunque sea un contrato gratuito y que aparentemente solo sea para darle legalidad a algo que se está prestando. Sigue la compañera. Para las características de este contrato,
podemos decir que es gratuito, que es temporal, claramente por la duración de una semana, puede ser definida, como decir el 30 de este mes se tiene que regresar, ¿verdad? O puede ser algo, un periodo corto. Cabe recalcar que el objeto debe ser devuelto. Es un préstamo, el préstamo de un bien. Esa es la mayor característica de este contrato. Quiere decir que el comodante presta el bien y el comandatario lo recibe y es su deber regresarlo en las condiciones y en el tiempo que el comodato ha dicho. Esas son sus mayores características. La obligación de la devolución, el tiempo, que es gratuito y que es un acuerdo entre dos personas. Podemos decir que se basa en la confianza porque si bien el contrato, su legalidad, si hay alguna falla en el acuerdo, puede haber una compensación monetaria, como le dijo el compañero, ¿verdad? Pero en sí, este contrato, si nosotros lo vemos, como decirlo, lo vemos por encima, es basado en confianza, es basado en que yo conozco a la persona que se lo voy a prestar claramente con el contrato, que es como que nos da un poco de solvencia, pero en realidad es en confianza de conocer a la persona y de que lo que estamos acordando verbalmente y en el papel, por dar algo relativo, se debe cumplir y se va a cumplir. Aunque existen los riesgos, esas son sus características principales. Y para finalizar, nuestro compañero va a darnos el ejemplo un poco más didáctico para que nos entiendan. Gracias. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, les voy a hablar sobre el ejemplo. Entonces voy a empezar. Vamos a poner en caso hipotético en el que nuestra compañera Yajaira García encuentra un trabajo aquí en Tegucigalpa, pero ella reside en Comayagua. El compañero Efraín se da cuenta de ello, entonces le ofrece una casa que él tiene aquí en Tegucigalpa. El asunto, ya Jaira sabe que lo más seguro tiene que pagarle, pero el compañero Efraín le aclara que no es necesario que le pague, pues la casa está desocupada y que él lo único que quiere es que por lo menos esté dándole uso. Entonces, ambos deciden firmar ese contrato. Las especificaciones en este caso, vamos a hacer como que no tiene ninguna falla la casa. Entonces, los dos determinaron lo siguiente, más o menos así iría redactado el contrato. Nosotros, Efraín, mayor de edad, con domicilio en Tegucigalpa, en adelante el comodante. Y Yajaira García, mayor de edad, con domicilio en Comayagua, en adelante el comodatario. Acordamos lo siguiente. El comodante entrega en calidad de préstamo gratuito una casa ubicada en Avenida Jerez, el cual será destinado para la estadía, haciéndose responsable de gastos extraordinarios. El comodatario se compromete a usar el bien únicamente para los fines establecidos y a conservarla como un buen padre. El comodatario no podrá ceder el bien a terceros, alterar su destino o realizar modificaciones sin autorización escrita del comodante. El presente comodato durará 2 años. Al final el plazo, en cuando el comodante lo solicite, el comodatario deberá devolver el bien en el estado en que lo recibió, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. El comodatario será responsable por cualquier daño ocasionado por negligencia o mal uso. A su vez se responsabiliza de los gastos ordinarios del bien. Ese sería el ejemplo. Ahora, como pueden ver, ahí se especifican varias cosas. En ese contrato, como decían mis compañeros, se tiene que especificar si la casa tiene algún defecto. Pongamos el ejemplo de que Efraín es conocedor de que la puerta principal de la casa no cierra bien, no cierra fácilmente. Entonces, si no lo informa y tampoco lo escribe en el contrato, si un día entran a la casa para robar,
y se llevan los objetos de Yajaira, él se va a tener que hacer responsable del daño ocasionado a la compañera. Igualmente, si la compañera Yajaira lo utiliza para fines, digamos, montar una microempresa dentro de la casa y en el contrato dice que solo es para poder residir en ella sin esa especificación especificando que solo es para eso, entonces ella va a tener que responder por los daños de ellos. Igualmente el comodante, que sería el compañero Efraín, podrá reclamársela de vuelta por el hecho de que no la está ocupando para lo que era destinado al bien. Muchas gracias. Ok, jóvenes, muchas gracias por su participación. Creo que bastante amplio el contenido que nos compartieron. Realmente es un contrato que de repente no lo vemos muy seguido. Sin embargo, en la práctica se da mucho, más en las empresas que tienen productos de distribución masiva. Para el caso, los de cervecería hondureña, los de embotelladora de Sula, los de helado Sarita. No sé si ustedes cuando van a la pulpería, un mini super, ven bien un freezer o una recámara donde colocan refrescos. Esos aparatos, estas empresas se los dan a sus clientes en comodato para que los puedan utilizar lógicamente para promover o para vender sus mismos productos. Entonces, Cervecería Hondureña no les va a cobrar a ellos la renta de esos aparatos, pero de alguna forma se ven beneficiados en el sentido que si tienen una cámara de refrescos de Coca-Cola donde exhiben esos productos, pues lógicamente van a vender más porque la gente los va a mirar aunque no vayan a eso, a comprar un refresco, ven exhibido el producto, se lo llevan. Entonces, generalmente pues se hace con un propósito siempre económico, más que todo en el ámbito comercial, ¿verdad? Se puede generar cierto beneficio financiero, pero de una manera indirecta, no a manera de renta, ¿verdad? Tal como ustedes lo mencionaron. Y así como ese ejemplo que ustedes plantearon de la vivienda, se pueden dar muchos, de un vehículo y así sucesivamente. Muchas gracias, compañeros, y no sé si alguno del grupo o de la clase pues tiene algún comentario o algo que no le haya quedado claro y que le gustaría que se profundice, pues puede hacer el comentario sin ningún problema. Si no lo hay, pues vamos a pasar al contrato, vamos a ver el contrato de fideicomiso que lo tiene el grupo número 4. Vamos a ver los compañeros del grupo número 4. ¿Están? Vale. Ok. ¿Estamos? Sí, los que vamos a exponer, sí. Okay. Quisiera compartir el PDF. Está bien. Solo dele compartir ahí. Tenemos a Tomás y tenemos a quién más. Bien, levanten las manos, por favor, los que están del grupo de número 4. Victoria, Nelson, Abigail. ¿Quiénes más? Solo veo ok, ya se puede ver. Sí, ya se puede ver la pantalla. Pueden iniciar.
Adelante. Compañero Nelson. Yo voy a comenzar. ¿No? Ok. Bueno. El contrato de fideicomiso es un acuerdo mediante el cual el fideicomitente transfiere bienes, dinero o derechos a un fiduciario para que los administre según un fin lícito y específico, en beneficio del fideicomisario, quien es el que recibe los beneficios del fideicomiso. Este contrato debe inscribirse en el registro público de la propiedad cuando incluye bienes inmuebles o derechos reales, y en el registro mercantil cuando se trata de bienes muebles o derechos mercantiles. Siguiente, compañero. Hola, ¿me escucha? Sí. Ok, bueno. Continuando con lo que decía mi compañero, vamos a ver un poco también sobre lo que son los elementos personales del fideicomiso. Estos se dividen en tres, que es fideicomitente, que es quien entrega los bienes y define el objetivo. El número 2 es el fiduciario, quien administra los bienes siguiendo lo pactado. Y el fideicomisario, que es quien recibe los beneficios. En cuanto a derechos y deberes, cada parte tiene responsabilidades establecidas. El fideicomitente debe transferir los bienes y dar instrucciones claras. El fiduciario debe administrar con transparencia, rendir cuentas y no usar los bienes para beneficio propio. Y el fideicomisario debe cumplir las condiciones para recibir los beneficios y no interferir con la administración. Siguiente. Bueno. Creo que va la compañera Victoria. Disculpe, compañera, ¿por qué parte se quedó? Ahí disculpe. Me quedé explicando lo de los elementos personales del fideicomiso. Ok, perdón. Bueno, entonces voy a hablar de las leyes especiales. Dice que las leyes especiales para este contrato es el Código de Comercio de Honduras, que es el artículo 84 y los que le siguen. Luego está la ley del mercado de valores, cuando aplica los fideicomisos financieros. Y también, como último, los reglamentos de la CNBS para fideicomisos bancarios o financieros. Estos mismos los regulan. Y este tiene riesgos y cláusulas de mitigación, como por ejemplo la mala administración del fiduciario, pues lleva una cláusula de supervisión y auditoría externa para ver que el fideicomiso se lleve a pie de letra. Puede haber conflictos, que eso es se lleva una cláusula de resolución de disputas. Si fallece el fiduciario, pues hay una designación de sustituto. Se pérdida de valores de los bienes. Hay una cláusula de inversión segura y diversificación. Vemos que para una situación siempre hay una forma de responder a esto. Y también vemos que hay varias formas de la clasificación, que es bilateral, que genera obligaciones para el fiduciario y el fideicomitente. El oneroso o gratuito, que según el fiduciario cobra o no. El formal, que requiere escritura pública. El principal, que no depende de otro contrato. Y de tracto sucesivo. Su cumplimiento prolonga en el tiempo. Y pues como conclusión, los contratos mercantiles, como el fideicomiso, son herramientas clave para organizar relaciones jurídicas y seguras, eficientes y adaptadas a fines específicos, que fomentan la confianza, protegen intereses y la dinamizan a la economía formal. No sé si, licenciado, si quiere que explique el ejemplo del contrato. De manera breve puede hacerlo, resaltando los principales aspectos. Ok, bueno, como vemos, el contrato de fideicomiso tiene varias partes. Que la primera parte es la transferencia del dinero. Y la segunda es cómo será depositado y en nombre de quién. Luego, lo que tiene que hacer la persona que fue la fiduciaria, cómo los demás personas dentro del contrato tienen beneficios. La quinta tiene el tiempo de duración. Y la sexta estipula que este será inscrito en el registro público de la propiedad.
y que tiene peso legal y está la firma de las personas. Más o menos así sería un ejemplo de un contrato de fideicomiso en la vida real. Ok, jóvenes. Vamos a seguir con otro grupo. El contrato de fideicomiso es bastante utilizado en el sistema financiero, ya sea como fideicomiso de garantía, de administración de bienes inmuebles, empresas. Tiene múltiples propósitos el constituir un fideicomiso. Sin embargo, lo que sí es importante es saber de que solo las instituciones financieras están facultadas, de acuerdo al Código de Comercio y a la ley del sistema financiero, específicamente los bancos y las sociedades financieras son los que tienen la exclusividad para celebrar este tipo de contratos, ya sea con empresas o con personas. Sí, es bastante amplio, hay mucha información respecto a los tipos de contratos que se pueden generar. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo no lo vamos a cubrir todos. Vamos a continuar con el grupo. Vamos a ver, aquí tenemos el grupo de franquicia. Grupo 3, no sé si se conectaron los compañeros. Sí, licenciado. Ok, entonces pueden iniciar. Tenemos a Yaneli. Compártanos la pantalla para ver la presentación que tienen y aprovechar pues los minutos que nos quedan de la reunión. Buenas noches, compañeros y licenciados. Lamentablemente nuestro grupo no preparó una presentación, pero trataré de dar el concepto básico de contrato de franquicia. El contrato de franquicia tiene como objetivo otorgar a otra empresa. El contrato de franquicia, ¿me escuchan? Sí, compañero. Sí, le escuchamos. El contrato de franquicia es un acuerdo legal mediante el cual una persona o empresa concede a otra el derecho de usar una marca comercial o nombre. Si bien es cierto, no existe un registro exclusivo para la franquicia, pero se recomienda inscribirlo en el registro de comercio del Instituto de la Propiedad, IP. Ese es el concepto básico del contrato de franquicia, y uno de los ejemplos que podemos dar es, por ejemplo, McDonald's. Si se conoce, McDonald's no es una empresa propia de Honduras, es de Estados Unidos, pero tiene varias franquicias aquí en Honduras. También está el de Expreso Americano, y pues ya están compartiendo. Y los dejo con mi compañera. Como no empiezan, pues bueno, voy a decir yo. Algunas ventajas y desventajas que tienen las franquicias es que quien que adquiere el derecho de usarlo, para que el franquiciador reduce el riesgo de emprender al usar el modelo de negocio. El negocio, probador y con clientela existente. Sin embargo, implica un pago constante de regalías y limita la flexibilidad de tomar decisiones. O sea que la persona que está literalmente tratando de conseguir la marca de dicha empresa no tiene tantas tomas de decisiones como el propietario de la marca. Ya el propietario de la marca
el franquiciado permite que una rápida expansión sin necesidad de inversión del capital propio. Sí, la compañera. Los derechos y deberes de ambas partes, incluyendo la supervisión por parte del franquiciante y el pago de regalías por parte del franquiciado. Las leyes que regulan en Honduras no existe una ley específica para franquicias, por lo que se rige por el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Protección al Consumidor. Algunos riesgos y cláusulas se mencionan como el uso indebido de la marca y el incumplimiento de pagos, y se sugieren las cláusulas para mitigarlos. En conclusión, los contratos mercantiles como el de franquicias son esenciales para brindar seguridad jurídica y fortalecer la actividad económica, promoviendo la inversión, la generación de empleo y el crecimiento empresarial. Ok. Falta algún compañero que quiera participar del grupo. No mencionaron lo que son los elementos personales que son propios de este tipo de contrato. No sé si los investigaron, si los colocaron en el informe. ¿Cómo se les llama a los que comparecen? ¿Sí? Hola, Liz, ¿te escuchas? ¿Sí? Sí, ok, bueno. Lo que nosotros investigamos de los elementos personales, ¿verdad? Fueron el propietario de la marca y del modelo de negocio, ¿verdad? ¿Cómo se le conoce? El franquiciado, si no me equivoco. Nosotros intentamos como que absorber más conocimiento con el día a día, ¿verdad? Estuvimos averiguando, bueno, como usted sabrá, ¿verdad? Existen varias franquicias como es McDonald's, como es Burger King, Wendy, ¿verdad? Pero nosotros investigamos y fue el franquiciado, ahí viene siendo Grupo Intur. Grupo Intur es el que trae las franquicias, ¿verdad? El que pide a los dueños, ¿verdad? Digamos, a los dueños en los Estados Unidos, poder tener su marca, y del cual se le va a ayudar con dándoles ya sea bonos, regalías, pagar una cuota, ¿verdad? Para que pueda usar su marca, su imagen, su logotipo, y así poder generar empleo. Ok. Entonces el franquiciado es la persona que recibe el derecho para poder utilizar el nombre comercial de la empresa, el conocer el producto, de repente la marca, porque la franquicia incluye el uso del nombre comercial, de la marca muchas veces, de cómo se hace ese producto y todo lo demás. Franquiciante se llama quien es el dueño y franquiciado el que recibe el beneficio. Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. Agradecerles pues su participación. Vamos a continuar mañana. Espero que podamos abarcar los temas que nos faltan. Feliz noche, que estén bien.